Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su Ak, el Morea Villahu Ben Yisrael. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza titulada El Olivo. De la serie que hemos visto anteriormente, la restauración de Israel, las dos casas, los dos reinos, los olivos de Israel, habría de convertirse en un solo olivo. Si Israel es la restauración de los dos olivos, entonces nuestro pueblo es literalmente la nación más grande de todo el planeta, no en el aspecto territorial, sino en el de multitud de naciones, como ya hemos visto en la enseñanza a la restauración de la casa de Israel. ¿Acaso no es exactamente lo que Yahuwah dijo que sucedería a nuestros? ¿Qué sería tan numeroso que no podrían medir ni contar, como las estrellas del Shamá y como la arena que está en la orilla del mar? Así es como nosotros daremos inicio a esta enseñanza, el olivo. Acompáñeme por favor a leer el libro de Yirmiyahu, capítulo 11, a partir del verso 16. Yahuwah una vez llamó mi nombre, Eitz, árbol de olivo bello, lleno de hojas y buen fruto, pero con el rugido de una tormenta violenta. Él ha encendido fuego de sus ramas y están rotas. Porque Yahuwah Sebaot, quien te plantó, ha decretado maldición sobre ti. Es por la iniquidad de la casa de Israel y la casa de Yahudá se hicieron contra sí mismas, provocándome a ira, ofreciendo sacrificio, incienso a Baal. En el Strong H 1167 y 1168, la palabra Baal nos quiere decir Dios fenicio, que significa esposo, señor o dueño. Rab Shaul, describiendo en el libro de Romanos capítulo 11, a este olivo frondoso, precioso en fruto y forma, te puso por nombre Yahuwah Elohei. Nada puede impedir que se realice el propósito de Yahuwah, no en un nuevo enfoque, sino en una revelación de parte de la Ruach HaKadosh, como lo leemos en el Salmo 119, 160. Desde Bereshit, tu palabra es tu verdad, y todos tus juicios permanecen Leolam Baed. Yahuwah dice a todos los que tengan oídos que se escuchen del árbol de que se había dividido, y sus ramas serán cortadas porque se han convertido en dos olivos de pecado y de maldad, llamado o conocido ahora como la casa de Israel, que pertenece a las 10 tribus, y la casa de Yahudá. Las tribus que están, dos tribus en el Yahudá, en la casa de Yahudá. La única nación tipificada por la imagen del olivo se había dividido trágicamente, convirtiéndose en dos olivos, o las dos casas separadas. Pero Yahuwah prometió que brotaría un retoño, un vástago. Consideremos estas comparaciones aparentemente simples. El Mochía fue predicho por el profeta Yeshayahu, Isaías, para ser una rama verde de oliva que salta de la raíz de un olivo más viejo. Esto era la raíz de lo cual Yisai, el padre del rey David, que fue primero mencionado. Leemos Yeshayahu, capítulo 11. Pero una rama saldrá del tronco de Yisai, un retoño nacerá de sus raíces. La rúa de Yahuwah reposará sobre él, la rúa de Jotma, sabiduría, y de Biná,
inteligencia, la rúa de Etzá, de consejo, y de Geburá, de poder, la rúa de Daat, conocimiento, la rúa de Yirá, temor a Yahuwah. Él no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen, sino juzgará con justicia al empobrecido, decidirá con iniquidad, con equidad, en favor del humilde de la tierra. Él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Justicia será la faja, el cinto alrededor de su cintura y sus caderas vestidas con verdad. Este brote, este retoño o vástago que brotó de la raíz de Yisai, no es ningún otro más que Yahushua HaMashiach, el hijo de David. El profeta Yirmiyahu enfatiza los orígenes del rey David, el hijo de Yisai. Leemos Yirmiyahu, Jeremías 23, verso 5. He aquí, los días vienen, dice Yahuwah, cuando yo levantaré una rama justa de David. Él, un rey, reunirá y comprenderá. Él ejecutará juicio y rectitud en la tierra. En sus días, Yahudá será salvado. Israel vivirá en seguridad, y el nombre dado a él será Yahuwah Sidkeinu, que traducido es Yahuwah nuestra justicia. Tanto el profeta Yeshayahu como el profeta Yirmiyahu, el Mochía hace algo que no pasa nada, aún todavía. Como esto no ha pasado todavía, los Yahudí rechazan la reclamación de que Yahushua sea el Mochía. Por otro lado, el cristianismo despide la profecía totalmente por espiritualizarla o abrogársela completamente para ella. La pregunta es, ¿cuál es esta profecía increíble que todavía debe ocurrir? En Yirmiyahu, capítulo 23, versos 5 y 6, nos narra de un brote, el cual prefigura al Mochía. Veremos algo más que los cristianos aún no pueden ver. Yirmiyahu 23:7 leemos. Por lo tanto dice Yahuwah, el día vendrá cuando la gente ya no jure, como Yahuwah vive, quien sacó a los hijos de Israel de la tierra de Misrayim, sino como Yahuwah vive, quien trajo a toda la cera, todo el linaje de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todos los países donde los dispersó, y los ha restaurado a su propia tierra. Yirmiyahu, capítulo 16, verso 14. Por lo tanto, Yahuwah dice, los días vienen cuando el pueblo ya no jure, como Yahuwah vive, quien sacó al pueblo de Israel de la tierra de Misrayim, sino como Yahuwah vive, quien sacó a la casa de Israel fuera de la tierra del norte y fuera de los países donde los echó, porque yo los regresaré a su propia tierra, la cual les di a sus padres. Contempla, Yahuwah dice, mandaré a buscar muchos pescadores, y ellos los pescarán después. Mandaré a buscar muchos cazadores, y ellos los cazarán de todos los montes y colinas, y las cuevas en las rocas. La palabra que aparece aquí como pescadores en el Strong H7231 es la palabra rabá, rabab. Dijo Yahuwah por medio de Yirmiyahu alrededor de 700 años antes que Yahushua HaMashiach sería dicho por él y Azus Talmidín. Leemos
Matillahu, capítulo 4, verso 18. Mientras Yahushua caminaba por el mar de Galilea, vio dos fraternos que eran pescadores, Shimeón, conocido como Kifa, y Suak, su fraterno, Geber, llamado Andrés, echando sus redes en el mar porque eran pescadores. Yahushua les dijo: síganme y yo los haré pescador de hombres. Kifa estuvo pescando la diáspora de Babel. Lo puedes ver en sus dos cartas. El Mochía debe juntar al dispersado de Israel de entre todas las naciones donde ellos han sido dispersados, todas las naciones del mundo. Y como un pastor, como Moshe Rabbeinu, devolverá a la tierra prometida. El trabajo final del Mochía es la restauración de las dos casas de Israel y la reunión del dispersado de entre las naciones. El conflicto entre Yahudá y Efraín todavía existe hoy en la controversia. En el libro de Primera de Reyes leemos en el capítulo 12 de los versos del 1 al 33, donde vemos completamente este conflicto. Incluso después de que se dividieran las dos casas, Yahudá habría de disciplinarles aún más, cortando todas las ramas de los árboles por medio del fuego, que es el símbolo de la ira e indignación. Lo cierto es que Yahuwah plantó a un Israel que se convirtió en dos casas, debido a las divisiones, y que posteriormente ambas naciones quedaron desiertas. Leemos Zacarías, Secharya, capítulo 11, verso 14. Entonces partí en dos, Aleph, Tav, mi segundo cayado, unidad, Ejad, para anular la Aleph Tav, la Ahabá, la hermandad entre Yahuwah, entre Yahudá e Israel. Este es un ejemplo perfecto. Allí se describe la fraternidad, la hermandad rota entre lo que era el olivo y ahora es quebrado en dos, cogiendo literalmente su cayado, llamado unidad, y rompiéndolo en dos para mostrar a su pueblo la continua hermandad rota de Israel, Efraín y Yahudá. Además, el entendimiento de los dos olivos obligará a una manera diferente de definir el tamaño de la tierra de Israel, como la tierra prometida avino a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yahuwah permitió que este profundo sueño se extendiera por doquiera durante un periodo de 500 años, desde los días de el profeta Zacarías hasta el tiempo de la aparición del Mochía, Yahushua. Fue precisamente el Sholiach, Rab Shaul, que sería ordenado y destinado para que hablase e interpretara sobre estos dos olivos, que se asignó la labor de volver a introducir la respuesta del profeta Secharya, Zacarías, que aparece en el capítulo 4 del libro de Romanos. Rab Shaul responde la pregunta: ¿quién es Israel? Puesto que el olivo de Yahuwah, que es Israel, ciertamente ambas casas, según Zacarías capítulo 11. Lo mismo debe suceder en el caso de Romanos capítulo 11. Leemos Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Yahuwah a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahuwah Sebaot no ha desechado a su pueblo, el cual conoció y escogió con anterioridad. ¿O no saben qué dice la Escritura sobre Eliyahu? ¿Cómo suplica a Yahuwah
contra Israel. Es la declaración absoluta del misterio del trato de Yahuwah con todo Israel, que desde el año 921 antes de nuestra era incluye a las dos casas divididas, la caída de Israel, que incluye ambas casas, según Yirmiyahu, capítulo 11, 16 y 17. Esto ha dado como resultado grandes riquezas y bendiciones en el Rúa para los creyentes que no son israelitas. Rab Shaul comenzó a desentrañar el verdadero misterio que Zacarías no había conseguido resolver. Reafirma su llamamiento y su comisión. Si el que Israel fuese temporalmente desechado ha traído vida al mundo que no es israelita, cuanto más vida y cabot disfrutará la plenitud, la restauración de Israel. Si permitimos que las propias escrituras, el Torá de Yahuwah, nos instruyan respecto a esta identidad del olivo original, entonces la revelación de su futura restauración también será maravillosa y además tendremos el privilegio de entender lo que debería haber entendido el profeta Zacarías, pero no lo hizo. El árbol del olivo de Israel, acerca del cual habló Rabino Shaul, haciendo referencia a Zacarías capítulo 11 y Jeremías capítulo 11, es toda Israel, completamente, las dos casas, que están diseminadas y dispersas. Jacob, en el libro de Santiago, capítulo 1, y Juan, Yohanan, 10:16, y capítulo 11, del 49 al 52, confirma esta definición de Israel. Este olivo no es un olivo judío. El enseñar que el olivo de Israel es un olivo judío y que las ramas insertadas sean gentiles sería hacer caso omiso a la revelación de las Escrituras, tal como lo enseña el profeta Yirmiyahu y Zacarías. Hasta los dos querubines que cuelgan sobre el propiciatorio del Aarón Edut estaban fabricados de manera de olivo, simbolizando el doble testimonio a las dos casas de Israel, como lo vemos en el libro Primera de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 21, leemos: Eslomo cubrió el interior de la casa con oro puro, e hizo poner delante del Mizbeach cadenas de oro, el cual estaba cubierto de oro. Él cubrió con oro la casa completamente, también cubrió con oro todo dentro del Makom Kadosh Kadoshin y el Mizbeach. Dentro del Makom Kadosh Kadoshin, él hizo dos querubín de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, que esto corresponde aproximadamente a 4.5 metros aproximadamente. El misterio de los dos olivos ha dado pie para que la iglesia se crea el nuevo Israel, habiendo reemplazado el antiguo Israel, abrogándolo, promesas para ellos y dejando otras promesas para los otros, es decir, para los judíos. No existe nada semejante a un nuevo Israel, y tampoco existe nada que se le parezca al antiguo Israel. No hay más que un solo Israel, ni más ni menos. Este pueblo ha estado compuesto por dos casas diferentes, con dos propósitos distintos en la tierra. La desaparición de los primeros creyentes en Yahushua como entidad visible comenzó a disiparse en la historia a partir del sexto y séptimo siglo. No podemos encontrar registros
que nos permitan ubicar geográficamente lo único que ha existido a partir de su formación ha sido el cristianismo romanizado, por un lado, y el judaísmo rabínico, por otro. El cristianismo, subsistiendo en varias ramas, como son la católica, anglicana, ortodoxa, protestante y evangélica, entre sus principales exponentes, y el judaísmo rabínico, expresándose en diferentes escuelas como lo son el ortodoxo, conservador, reformado y reconstruccionista, entre otros. Así que tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo histórico son dos caminos que corren paralelos, separados, ambos del olivo natural, que será finalmente la meta de restauración según estamos viendo en este tema. Esto no lo hace el hombre por ningún medio, sino que lo hace solamente Yahuwah. En estos tiempos que el cristianismo histórico está redescubriendo al Mochía hebreo, a Yahushua, el cual le fue privado de la cultura de Yahuwah como una revelación a Israel. Por medio del judaísmo rabínico, la verdad acerca del Torá y la cultura de Elohei, de nuestro Creador, ha sido protegida aun cuando le han añadido elementos rabínicos, talmúdicos. El judaísmo rabínico tiene la cultura, el idioma, el Torá hebreo de Yahuwah, pero han negado su nombre, han dejado de pronunciarlo y se han estado privado hasta el día de hoy de Yahushua HaMashiach. Una vez que los convertidos entre los gentiles descubran esto y lo acepten en sus vidas, comenzarán a tener conciencia de una nueva identidad israelita, actuarán acordemente y comenzarán a ser nutridos en verdad de la rica savia del olivo natural, donde han sido colocados por el poder de la Ruach HaKadosh. Falta de identidad. El síndrome de este extranjero, de uno sin derecho, lleva siempre a la depresión, a la falta de identidad. Para el judaísmo, el extranjero significa uno que no es de Israel, uno que tiene diferente cultura, diferente costumbre, diferente emuná. Un extranjero es uno que no tiene derechos en Israel. En algunos casos implica incluso un enemigo de Israel. Rab Shaul no duda en afirmar que los gentiles provenientes del olivo silvestre, cuando se conviertan a Yahushua, reciben una nueva identidad, una nueva posición, una nueva nacionalidad, la nacionalidad israelita, no necesariamente yahudí, pero sí hebrea israelita. Leamos Efesios capítulo 2, 19. Ahora, por lo tanto, no son más jerim, extraños y extranjeros, sino compañeros, ciudadanos, con los kedushim, con los apartados israelitas, formando la mispajot, la familia de Yahuwah, la nación, la casa de Israel. Yahuwah descubrió maldad en ambas casas y decidió cortar las ramas de los dos con gran conmoción y fuego. Rabino Shaul comienza a desentrañar el misterio del olivo de Israel, empezando con Romanos capítulo 11 y el dilema de Zacarías capítulo 4, afirmando que, puesto que la raíz es Kadosh, todas las ramas también son Kadosh.
El resto del capítulo trata acerca de Israel y no acerca de las naciones. Los primeros frutos son israelitas, salvos. Y en Romanos 11:17, Rab Shaul llama a los creyentes de Roma, que no son yahudí, ramas silvestres, ramas salvajes. Fíjese que los gentiles o los que no son israelitas no son ramas del olivo natural, sino silvestres. En otras palabras, de acebuche. Así es como se denomina estas ramas silvestres, acebuche. Sin embargo, donde vivían los israelitas, o lo que puedan creer que son, lo cierto es que siguen siendo israelitas. El judaísmo rabínico tradicional enseña el mismo principio a los judíos tradicionales. Este salvajismo se ve en Efraín a lo largo de la historia y es de hecho la causa de la dispersión o la primera diáspora del reino del norte, los israelitas, que tuvo lugar en el 721 antes de nuestra era. Estas ramas eran tan salvajes e insubordinadas que fueron la primera parte de Israel que fue separada, como lo declara Yahuwah. En Yirmiyahu leemos Perec 2, capítulo 2, verso 18. Y ahora, ¿en qué te beneficia que vayas a Misrayim para beber las aguas del Nilo? ¿Y en qué te beneficia que vayas a Ashur, a Siria, para beber las aguas del río Éufrates? Que tu desgracia te reprenda y tus aflicciones te condenen. Fíjate bien en lo malo y amargo que es haber abandonado a Yahuwah, tu Eloa, tu Creador, y el no haberme respetado claramente, Yahuwah Sebaot. Porque desde hace mucho quebraste tu yugo, rompiste tus coyundas y dijiste, no trabajaré. Sobre toda colina alta y baja, todo árbol frondoso, te echabas como soná, como ramera. Yo te planté con vides nobles, con las semillas más selectas. ¡Ay! Y ahora te encuentro convertida en algo repugnante, en una vid extraña, en una vid extranjera. Esto se destaca de manera extraordinaria y el verso 21 de este capítulo enseña que Efraín, que viajó por el camino asirio, se había degenerado por ser una viña degenerada. Otras traducciones vierten de la siguiente manera, llamándolo vid silvestre o una vid bastarda. La palabra hebrea para degenerada es nocri o viña extranjera. Strong H5237. Se convirtieron en extranjeros, entre otros extranjeros, y se convirtieron además en los Goyim de los últimos tiempos. Aún en la actualidad, en hebreo, el término nocri significa literalmente gentil. El olivo de Efraín se había devuelto tan degenerado que adoptó los comportamientos y las características de los Goyim, de las naciones, de los gentiles, y se convirtieron en la plenitud de los gentiles. Melo Hagoyim, descrito en el libro de Bereshit, capítulo 48, verso 19, y Romanos capítulo 11, del 25 al 26. Yeshayahu, Isaías capítulo 11, 12, leemos, Él levantará bandera, es decir, perdón, para las naciones, para los Goyim, que representa la casa de Efraín. Congregará a los desterrados perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yahudá de las cuatro esquinas de la tierra. El profeta Yeshayahu no duda en decir
que esta dispersión de Israel será restaurada y que esto fue hecho para luz de los Goyim, de las naciones. Yeshayahu 49:6. Porque él dijo: poca cosa es para ti, tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Esto hace referencia a Yahushua HaMashiach como una instrucción, como un mandato, como una labor que tiene que cumplir Yahushua HaMashiach en estos últimos tiempos. Leemos Efesios 2:13. Pero ahora en Yahushua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Moshíach, porque Él, Yahushua, es nuestra Shalom, que de ambos pueblos, las dos casas, nos hizo uno. Él derribó por su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Las dos casas, la que está cerca y la que está lejos, han visto después de muchos años la antigua muralla de partición ha sido derrumbada. Gracias a el Hijo, el proceso gradual y progresivo comenzó en el monte Moriah el día que murió Yahushua y culminará cuando regrese al monte de los olivos. Con él comenzó con el comienzo del reinado de Yahuwah en la tierra. Ahora por fin, toda Rabá, a Yahushua HaMashiach y a su Besorá están representando a su propio árbol, del que habían sido desgajados, del que habían sido arrancados, debido a su salvajismo. Al ser insertados, se ven reunidos de nuevo con la comunidad de Israel y están compartiendo otra vez la raíz de Yahushua, así como su abundancia, el Torá, sus profetas y los pactos de Israel. Estas ramas salvajes del olivo están representando a su propio olivo, plantado por el Abba, Yahuwah. Fíjese con cuidado y verá que no se trata de ramas de manzano, ni ramas de palmera, ni de calabaza, ni de ninguna otra clase de ramas o de fruto, sino que son ramas de olivo silvestre. Israel, salvajes que regresan a su propio árbol de olivo, el olivo natural, puesto que ha llegado el momento fijado para su reunificación. Leemos libro de Romanos, capítulo 11, verso 17. Si alguna de las ramas fueron desgajadas, y a ti, siendo olivo silvestre, te ha insertado entre ellas, y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundancia savia del olivo. Aquí él habla acerca de aquellos que han sido rescatados de entre las naciones como una rama de olivo salvaje o sin cultivar por haber descuidado los mandamientos de Yahuwah, que aún sigue siendo parte del olivo original que plantó Yahuwah, Elohei, el Creador, que está siendo actualmente en estos últimos días insertando de nuevo y que está regresando a su propio árbol. El olivo fue y sigue siendo un árbol israelita y no exclusivamente un árbol judío compuesto tan solo por ciudadanos del reino del sur. Leemos Devarim, Deuteronomio 22:9. No siembres tu viña con semilla de dos clases, no sea que no puedas usar la cosecha, la de la semilla que has sembrado,
y el producto de la viña. Vayikra, Levítico 19:19. Observa mis estatutos, no permitas que tus animales de crianza se junten con aquellos de otras especies. No plantes tu campo con dos clases diferentes de grano, y no uses un vestido de ropa hecho con dos diferentes clases de hilo. Rab Shaul habló de insertar dos plantas distintas, pero en ningún momento Rabino Shaul se refirió que fuera un manzano con un olivo. Ciertamente se trataba de un olivo plantado y otro que había crecido salvajemente, el olivo silvestre. El tiempo fijado para la reunificación de la casa de Israel, que pertenece a Efraín, las 10 tribus, es el tiempo fijado para la diáspora, para la galut global de los judíos en el año 70 de nuestra era. Una casa regresa por medio de Yahushua, mientras que la otra casa fue dispersada en gran parte por su rechazo a Yahushua. Rabino Shaul advierte al que regresa que no se jacte acerca de su regreso a Sión, por el hecho de que las ramas no creyentes de Yahudá estén siendo al mismo tiempo arrancadas, puesto que no es la propia justicia de Efraín lo que ha motivado este nuevo inserto, sino que es más bien el favor de Yahushua. Leemos en Romanos 11:18. Entonces, no te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te soporta a ti. Las ramas son ambas casas de Israel, de acuerdo a Yirmiyahu, capítulo 11, 23 y 24. Las ramas originales son Yahudá y las ramas silvestres o salvajes son Efraín, pero ambas son Israel. Las ramas desgajadas son Yahudá y su incredulidad, ellas fueron cortadas. El asunto aquí es las ramas que tengan emuná en la raíz, que es Yahushua. Quiere decir lo anterior, que después del año ya no podría ningún Yahudí entrar a formar parte de la descendencia de Abraham. Rab Shaul lo explica en Romanos 11:23. Leemos: y a ellos a su vez, si no permanecen en incredulidad, los insertará, porque Yahuwah es poderoso para insertarlos de nuevo, pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra naturaleza te insertaron en el buen olivo, cuanto más a estos, que son las ramas naturales, los insertarán en su propio olivo. Ahora, si son reinsertados, junto con los otros, vuelven a ser parte del olivo y así poder gozar de los pactos y las promesas nuevamente. El hecho es que somos todos ramas, unas quebradas o desgajadas, los Yahudí, otros silvestres, insertadas, como los gentiles que representa a Efraín, cada uno. Tanto Yahudí como gente de las naciones que no acepten a Yahushua HaMashiach no son parte del Israel de Yahuwah, por lo tanto, no gozarán de los pactos, ni de las promesas. En los versos de Romanos 11, del 18 al 21, Rabino Shaul advirtió a Efraín que permaneciese humilde y que no se regocijara en su arrogancia, pero Efraín, hasta el día de hoy, no ha hecho caso a la advertencia que Rabino Shaul afirmó, con pomposidad, ser el reemplazo de Yahudá
como el hijo escogido de Israel, tomándose las promesas para ella y dejándoles otro resto para ellos. Durante los años que Yahudá tuvo que soportar la calamidad de vagar, este alardear y arrogancia es algo que se vio entre los creyentes de Roma. Incluso hace 2000 años atrás, era tan predominante que Rabino Shaul tuvo que abordar el tema de inmediato. Leemos Romanos 11:25. Pues, ajín, fraternos, quiero que ustedes entiendan esta verdad, que Yahuwah había antes escondido y ahora lo ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel, hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Así será que de esta manera todo Israel será salvo. Como dice en el Tanakh, de Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Versos repetidos en el libro de Isaías 59:20. Rabino Shaul nos habla de un misterio que es algo que está escondido en el secreto de Yahuwah, de tal manera que ninguna criatura, por inteligente que podría instruirlo, imaginarlo o descubrirlo, excepto que Yahuwah mismo se lo revele. Un misterio en el Torá está relacionado con un plan perfecto por parte de Yahuwah, generalmente relacionado con la salvación de Israel y de los gentiles. Él revelará para que todos puedan comprenderlo, para que actúen apropiadamente a fin de darle a Yahuwah toda kabod y tiferet, toda honra. En Romanos 11:25, Rabino Shaul viene hablando de un misterio que tiene que ver con un remanente de Israel, de la salvación de los gentiles, del inserto de los creyentes gentiles en el olivo natural. Ahora, cuando tiene que explicar las razones por la cual muchos yahudí rechazan a Yahushua como el Mochía, mientras que muchos gentiles lo aceptan, Rabino Shaul nos dice que debemos adornarnos y debemos conocer los tiempos, darnos cuenta que estamos en presencia de un misterio, porque no quiero ajim que ignoren ese misterio. Estas fueron las palabras. Todo Israel se encuentra en una especie de estado de ceguera, a pesar de su condición como ramas salvajes o ramas cultivadas. La mayor parte de Efraín sigue estando ciego, no solamente respecto a su identidad, sino a las bendiciones y a la perpetuidad del Torah, de el Shabbat y de las Moedim, de las celebraciones de Yahuwah. Se ha enseñado equivocadamente que es el nuevo Israel, con nuevas fiestas y una nueva libertad dietética que reemplaza al Israel, a Yahudá y a su anticuada observancia legalista del Torá. Y Yahudá está ciego al Mochía. En Bereshit 48:19, el patriarca Jacob colocó su mano derecha sobre la cabeza de su nieto Efraín y profetizó diciendo: y su semilla se convertirá en Melo Hagoyim, o la plenitud de los gentiles. Es el regreso total de la casa de Efraín. Los Melo Hagoyim, del cual nos habla Bereshit 48:19, es los descendientes
el linaje de Efraín. Lo que descansará en una salvación que desciende a través del Mochía, Yahushua HaMashiach, para tener una nacionalidad y una restauración a través del sacrificio del madero. Al haber derramado su sangre, nosotros hemos tenido la redención. Este misterio de Yahuwah no puede ser ignorado por los creyentes. Por lo tanto, Rabino Shaul insiste en el peligro de ignorar este misterio. Voy a continuar con una segunda parte sobre este tema del olivo, para posteriormente entrar al tema de lleno, el olivo natural y el olivo silvestre. Yahuwah le Baruch. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y tenga rajamín hacia ti. Que Yahuwah levante su semblante sobre de ti y te dé shalom. Shalom Alejem, Am Yisrael.